Gracias por volver hoy. Sé que no tienen opción, pero les agradezco igual. Bueno, hoy, esta mañana tengo que terminar lo que hicimos ayer. Creo que vale la pena hacer eso. Y después tengo que hacer lo que tenía preparado para hoy. Así que lo bueno es que el almuerzo es a la 1. No se ríen, porque creen que estoy hablando en serio. Mire, estoy marcando el reloj y voy a tratar de acordarme, y más o menos como ayer, en 1 hora, cuando veo que cumplimos 1 hora, voy a seguir como nada. Puedo realmente cortar donde quiero. Lo que quiero hacer hoy es lo mismo como ayer, con lo que me quedaba, mirar en algunos temas más y estar pensando en el siglo presente, lo que te dice, lo que ya te ha dicho, el mundo en el cual vivís, lo que dice Dios sobre algunos temas más, porque sirve para los temas y sirve también para seguir aprendiendo cómo hacer ese proceso de identificar lo que este siglo dice que no está de acuerdo con la palabra de Dios, buscar en la palabra de Dios lo que Dios piensa y aplicar lo que Dios piensa. Ahora, después de eso, lo que iba a hacer hoy, que voy a llegar a algo, es que quería hacer lo mismo, pero no con temas, sino con filosofías, como humanismo, materialismo, hedonismo. Ahora, tengo unos apuntes acá, lo mostré a mi esposa ahora, mis apuntes para cuando hablo de filosofías y cosas así. Ella lo miró y me dijo: haga lo posible para que no sea aburrido. Eso es lo que me dijo, así que voy a hacer lo posible. Es pesado, es más difícil de comprender, y lo bueno es que solo vamos a pasar un ratito porque no tengo tiempo para hacerlo. Pero aunque sea así, hay cosas en la vida que son medio pesados y no lo agarramos la primera vez, pero igualmente vale la pena entender o tener una idea de esa parte también. Así que cuando llegamos a eso, traten de aguantar y enfocar, porque sinceramente esas pequeñas cosas, no porque yo lo enseño, porque no es que yo lo inventé, sino creo que es oro para tratar de entender cómo vivir en el mundo en el cual vivimos. Así que vamos a orar y arrancamos. Voy a mirar mi reloj por última vez. Y vamos. Señor, te damos gracias que una vez más podemos dedicar tiempo para ir aprendiendo cómo pensar bíblicamente. Ayúdanos con los temas que vamos a ver la primera mitad de hoy, que podamos aplicar tu palabra a los temas que hemos elegido. Pero también, Señor, ayúdanos a ya aprender este proceso, para que mañana, cuando surge algo de que no hablábamos, podemos identificar el siglo presente y lo que el siglo nos anima a hacer que no está de acuerdo con tu palabra, con tu verdad, y que aprendamos a buscar en tu palabra la verdad para el siglo venidero y que la aplicamos a nuestras vidas. Señor, cuando llegamos al tema un poquito de filosofías, ayúdame, Señor, a simplificarlo, y pedimos que nos des atención y que estemos despiertos. Y aunque no agarramos todo el tema, que sea también de beneficio para nuestras vidas, porque lo que queremos hacer es salir de esta semana sabiendo cómo pensar bíblicamente en un mundo que ni cree que tu palabra es una verdad absoluta. Así que pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús, pedimos amén. Bueno, próximo tema, un tema que salté ayer, y vamos a estar buscando 2 Corintios 6, 14 y 15, y después Génesis 2, 24, si encontrás allí. Bueno, primer tema para hoy. ¿Qué pasa si quiero hacer un noviazgo con un inconverso? Un noviazgo con un inconverso. Ahora, mire que yo elegí una cosa, porque yo sé que la mayoría de ustedes, si yo digo quiero casarme con un inconverso, dicen, ya está, la Biblia dice que no. Y es así, es verdad. Pero quiero decirles algo, en mis 45 años en Argentina, vamos a decir ¿qué es la palabra que quiero?
la causa, voy a usar, no es la mejor palabra, pero la causa de la mayoría de los jóvenes que se apartaron y que perdimos eran noviazgos. Personas que habían dicho que iban a servir al Señor, hasta que iban a ser pastores, hasta iban a hacer cualquier cosa, y después se acercó una chica, corazón, viste, ya comenzó a andar mal, pero normalmente dijeron esto: no voy a casarme con ella, Dios prohíbe eso, pero voy a hacer amistad, y bueno, es muy atractiva, mi corazón ya, entonces voy a tener un noviazgo, pero no lo vamos a anunciar porque quedaría mal, pero no me voy a casar con ella, etcétera, etcétera, hasta que al final amaba más a la chica que amaba a Dios. Y chao. Algunos de ellos yo no he visto ya por una década o dos, que en un momento parecía que iban a ser pastores hasta ese punto. Y no solamente así, hemos perdido unas buenas chicas también, que querían servir al Señor, aparentemente estaban en eso, hasta que un muchacho, como alguien dijo, un muchacho puso sus ojos en ella y chao, ¿viste? Entonces no estoy hablando de casarse, eso es prohibido, estoy hablando de jugar en mi cabeza que puedo hacerme un noviazgo aún con un inconverso. Entonces, ¿qué dice este siglo? Primero, el siglo dice que eso está bien, que cualquier grupo que te dice que tenés que casarte con alguien que cree lo que tú crees debe ser una secta, debe ser de hace 200 años atrás, y que vos no querés estar metido en un grupo así. Entre inclusive el siglo de hoy a un eclesiástico te puede decir, bueno, no importa, porque no te vas a casar, así que jugá con eso, disfrutá, igual no pasa nada. Siempre escucho esto: mire, yo quiero casarme con un creyente, pero ¿has visto los pibes en mi iglesia? No hay pibes en mi iglesia con el cual me puedo casar, ¿viste? Entonces, como esos pibes, entonces, pero este muchacho, él es más interesante. O algunos dicen, los pibes en mi iglesia, yo podía casarme con uno de ellos, pero voy a estar esperando hasta que tengo 100 años porque no se mueven, ¿sí? Algunos están diciendo, no dicen amén en voz alta, pero entonces, pero este muchacho de la escuela, él se mueve, él está allí. Algunos dicen, bueno, pero vos decís eso, pero yo no puedo arregar pasar mi vida soltero. Como si eso es el infierno, ¿no? Como si esto es lo peor que hay. No es lo peor que hay cosas peores, como casarse con un inconverso es peor. Y después estamos hablando de lo que dice el mundo. El mundo dice, hay que estar feliz. Entonces, si ese muchacho, esa chica te trae felicidad, no te preocupes. Haga lo que tenés que hacer, no hay problema. Déjame un momento que yo también tengo que buscar los pasajes. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, comenzamos con el más básico que ustedes ya saben, 2 Corintios 6, 14 a 16, creo que aquí tenemos hasta 15, dice, sí, aquí está, 6, 15, 14 y 15, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, eso es el mandato, ya con eso listo. Si no puedo casarme con ella, ¿por qué voy a acercarme? ¿Por qué voy a jugar con eso? ¿Por qué voy a pensar en un noviazgo no anunciado? ¿Por qué voy a comenzar un camino que no puedo terminar? Eso es engañarte. No te engañes así. Si comenzás eso, ¿cómo puede terminar? O termina cortado y eso es doloroso, o termina casado y eso es en desobediencia al Señor. Entonces no te metes. Ahora, una cosa más que el mundo dice, que no mencioné, es que voy a hacerme el noviazgo porque él se va a convertir. Déjale convertirse y después haga el noviazgo. No hagas el noviazgo para que él se convierta. Es muy difícil que él se convierta si vos haces un noviazgo para que se convierta, porque el creyente que él conoce, que debe ser un testimonio, él ya sabe que es infiel porque está haciendo un noviazgo con él. ¿Por qué va a respetar eso y querer el Dios de esa persona que ya desde entrada está diciendo no amo a Dios suficientemente para obedecerle, estoy con esta relación contigo? Entonces es muy difícil que él sea salvo en esa situación. Entonces ya es claro, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos.
¿Pero por qué? Mire lo que dice, pues ¿qué asociación tiene la justicia a la iniquidad? Porque si vos simplemente dices, no me gusta el mandato, pero pensad, estás pensando pasar los próximos 50 años con alguien que no comparte lo más importante de tu vida. Tu relación con el Señor, él o ella no va a compartir. Tu deseo de estar en la iglesia, él o ella no va a querer estar en la iglesia. Tomar decisiones para su familia pensando bíblicamente, es incapaz de pensar bíblicamente. Entonces, un matrimonio entre creyentes no es fácil siempre porque son dos pecadores que se casan. Pero es mucho más fácil cuando los dos son creyentes, aman al Señor, quieren pensar bíblicamente, toman decisiones que glorifiquen a Dios. Pero cuando no es así, es muy complicado. Pero sigue el pasaje y dice, ¿o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Entonces, lo más importante de tu vida no tenés en común. Entonces, no es solamente un mandato, es muy práctico. Es muy práctico. Ahora, también podemos pensar en Génesis 2:24. Cuando uno se casa, dice, por tanto el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo no quiero ser una sola carne con una inconversa. Chicas, si te casás con un varón que no conoce al Señor, ya hicieron una sola carne y vos tenés que someterte a Él, pero Él no va a someterse a Cristo. Entonces Él va a liderarte de una manera totalmente contradictoria y va a llegar un momento, si vos haces eso en desobediencia y después es como que te das cuenta de eso y vos querés obedecer a Dios, pero Dios dice que tenés que someterte a tu marido y tu marido va a decirte de hacer algo que es desobediencia a Dios y vos vas a tener que obedecer a Dios en vez de obedecer a tu marido, en ese caso, solamente en ese caso, cuando te mande directamente a desobedecer a Dios, y eso va a causar conflictos en tu matrimonio. Y vas a vivir con esa clase de conflicto. Ahora piensen en Efesios 6:4. Eso dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vos querés criar a tus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Tú quieres que tus hijos sean salvos. Tú quieres que tus hijos obedezcan al Señor. Tú quieres que tus hijos lleguen a ser hombres y mujeres de Dios. Pero tu cónyuge no le importa. Entonces, cuando vos querés instruir a tus hijos en las cosas del Señor, o tu cónyuge va a ser indiferente o va a estar en contra. Muchas veces he visto esto. El hombre no es salvo. El varón chico va con su mamá a la iglesia, va con su mamá a la iglesia, va con su mamá a la iglesia. Pero a veces cuando el muchacho tiene como 13, 14 años, él ya no quiere ser como su mamá, quiere ser como su papá. Entonces él dice, yo no voy a la iglesia, quiero quedarme con papá mirando un partido de fútbol o lo que fuera. Que es natural eso, pero vos te casaste con alguien que no ama al Señor y ahora tenés conflictos en criar a tus hijos en las cosas del Señor porque Él no te apoya. Y cuando después tu hijo tiene un problema y necesita un consejo bíblico, va a recibir un consejo bíblico de ti y va a recibir un consejo de este siglo de tu cónyuge y tu hijo va a quedar muy confundido y vas a pagar un precio también con eso. Piensen en Malaquías 2:15. Dice, en Malaquías 2:15, Dios nos dice en ese versículo el propósito de Dios en el casamiento de los creyentes. Y dice, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo mientras buscaba? Perdón, que el versículo necesita el contexto, pero no hay tiempo. Pero está hablando al hombre a que sea fiel a su esposa. Y dice, buscaba Dios una descendencia de parte de Dios. Dios buscaba una descendencia. Entonces dice, presten atención pues a su espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando creyentes se casan? Dios quiere una descendencia. Él quiere hijos que aman al Señor. Él quiere hijos que están criados en las cosas del Señor. Él quiere que tu familia sea un lugar
donde nacen hijos que también se convierten, también sirven al Señor, también viven para el Señor. Si vos te casás con un inconverso, ya estás realmente negando delante de Dios el propósito mismo por lo cual Dios quiere que los creyentes se casen. Entonces, vos realmente no querés hacer eso. Entonces, con este tema, el mundo, y a veces el mundo eclesiástico te dice, y podés tener amistad, podés hacer un noviazgo, y total, no vas a llegar a eso. Bueno, si llegas a eso, ya pecaste y vas a tener consecuencias por el resto de tu vida. Puede ser que tu marido, tu esposa inconversa después sea salvo, es posible. Pero es por la pura gracia de Dios, no podés contar con eso. Y será que Él se salva a pesar de tu desobediencia. Y nunca vayas a pensar que tu desobediencia fue lo que Dios utilizó para que fuera salvo. Si es salvo es porque Dios lo iba a salvar. Pero no es salvo porque vos fuiste desobediente al Señor. Así que el consejo de Dios sería no entrar en ninguna clase ni de noviazgo y mucho menos casarse con un inconverso. Ahora, yo después de tantos años he conocido a muchos jóvenes que desobedecieron esto. Yo diría en quizás 10% de los casos, la persona después se convirtió y podían criar a sus hijos en las cosas del Señor por la gracia de Dios. Pero en la mayoría de los casos, el cónyuge creyente o quedó también fuera de la iglesia, o venía a la iglesia toda su vida sola, o tenía muchas luchas en criar a sus hijos porque estaban confundidos, porque un cónyuge le aconsejaba pensar bíblicamente, el otro cónyuge aconsejaba vivir según este siglo. Jóvenes, no lo hagan. No dejes que Satanás utilice eso para quitarte del camino del Señor. Ahora, vamos a otro tema. Este tema esto es el más grande e incluye varias facetas. Y este tema sería, ¿qué vas a hacer con tu vida? Ahora no pensamos en una cosita, pensamos en el proyecto de mi vida. Quiero servir al Señor con mi vida, estoy dispuesto a ser un pastor, un misionero, lo que fuera. ¿Cómo es que yo debo responder a eso? Y vamos a adelantar por lo que hicimos ayer, y vamos a Mateo 28, Filipenses 3, 2 Timoteo 4, si lo podés encontrar. Mateo, justo después de Job 31:1, perfecto. Ahora, hay varias facetas de eso, vamos uno por uno. Primero, el mundo te va a decir, ponele que vos decís a alguien en el mundo, creo que el Señor me está llamando a la obra misionera. Y él dice, ¿qué es eso? Y lo explicás. Y dice, ¿a dónde vas a ir? Y dice, mira, me parece que voy a ir a Irán. O Irak. O Uruguay. Oh, no, perdón, no. Parecía que era igual. Pero esa persona probablemente te va a decir, no malgastes tu vida haciendo una cosa así. Vas a perder tu vida. Es mal usar tu vida, vas a vivir con sacrificio, y vas a vivir en peligro, y vas a vivir así, no. Aún teniendo padres creyentes, puede ser que tus padres te animen a no hacer eso, porque ellos están pensando, mi hijo podía morir en un lugar así, o quizás están pensando, no quiero que mi hijo esté tan lejos de mí. Quizás están pensando, yo quiero que toda mi familia esté dentro de 10 kilómetros. Quizás están diciendo, mi yerno puede irse, pero que deja a mis nietos, ¿no? Y es muy común que padres cristianos aconsejen a sus hijos, igual como este siglo, por razones egoístas, que no están dispuestos a que sus hijos sirvan al Señor, porque no están dispuestos a pagar el precio. Yo me acuerdo cuando yo vine a Argentina, hace 47 años ahora, un diácono, un líder de mi iglesia, me acercó, perdón, que él no conoció a Argentina, no sabía nada, pero me dijo así, me dijo, mira, que ya que estás decidido a ir a Argentina, anda allí por un par de años y volvé acá, porque no querés perder tu vida sirviendo allí. Eso fue un líder de mi iglesia. Él está con el Señor, ya sabe mejor ahora, pero eso es lo que me aconsejó, porque era su mentalidad. Esa mentalidad no vino de Dios, eso fue de un líder de la iglesia, pero la mentalidad fue de este siglo. Ahora, ¿qué dice Dios?
Bueno, Mateo 28, 19 y 20, ustedes lo conocen, la gran comisión. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, etcétera. No significa que tengo que ir a otro país para hacerlo, pero sí tengo que hacerlo. Tengo que hacer discípulos, tengo que evangelizar, tengo que predicar el evangelio y debe tener una prioridad en mi vida. Pablo dijo en Filipenses 3, porque Pablo, recuerden que él realmente dejó todo y fue para hacer la obra misionera con mucho sacrificio. Pero él dijo esto, pero todo lo que para mí era ganancia, lo que antes para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que era antes ganancia, ahora que amo a Cristo, todo eso no tiene valor para mí. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, yo ahora que tengo Cristo, pienso en todas las cosas que yo creyeron que fueron importantes antes y pongo a Cristo aquí. Y Cristo tiene tanto valor que esto ya es como basura. Entonces el mundo te va a decir, no pierdes tu vida. El Señor va a decir, no pierdes tu vida en hacer lo que el mundo quiere, porque yo tengo algo mucho mejor. En Filipenses 3:20, Pablo dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros nacimos aquí, vivimos aquí, claro, somos ciudadanos en una manera, pero Pablo está diciendo, nuestra ciudadanía verdadera está en el Señor, en el cielo. Y debemos vivir debemos vivir aquí como extranjeros, esperando el día que volvemos a casa, que vamos a casa, pero mientras tanto vivimos en esta tierra como peregrinos, como extranjeros, no poniendo nuestras raíces acá en lo que este mundo provee, sino viviendo para el Señor. Y dice que ese Señor en donde tenemos nuestra ciudadanía, versículo 21, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Así que el Señor dice eso. Ahora Pablo, después de años y años y años de servir al Señor y haber sacrificado lo que el mundo ofrecía y tenerlo por basura y vivir para Cristo, dijo esto en 2 Timoteo 4, está llegando al fin de su vida. Y él dice, he peleado la buena batalla. La batalla que él peleó fue buena. Fue una batalla. Costó, pero fue buena. He terminado la carrera. Duele a veces correr. Yo fui corredor cuando era joven y era mucho dolor tratando de correr más rápido y largamente. Pablo dice, he terminado. He guardado la fe. Entonces él estaba contento que terminó su vida fiel al Señor, sirviendo al Señor, y dijo, he terminado. Y después dijo, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces Pablo estaba diciendo, no me arrepiento por haber dejado lo que el mundo ofrece y servir al Señor. Y ahora que estoy por morir, puedo anunciar que vale la pena. Terminé bien delante de Dios. Y ahora solo me espera el reconocimiento de Dios con una corona de justicia que el Señor me va a dar, porque yo amo a Él y amo a su venida. Y Pablo algún día va a tomar esa corona y presentarlo a Jesús, porque todo lo que lo hizo para Jesús. Al contrario, hay muchas personas que viven sus vidas de acuerdo con este siglo y cuando llegan al final dicen, ¿cómo perdí mi vida? ¿Cómo malgasté mi vida? Yo tengo un tío que creo que era creyente, siempre decía que era creyente, conoció el Evangelio, era hermano de mi papá. Y él venía a la iglesia, pero no estaba muy comprometido. Y una vez que se jubiló muy joven, dedicó el resto de su vida a jugar golf. O sea, no venía a la iglesia porque los domingos jugaba golf. Y casi todos los días jugaba golf. Ahora, él no fue profesional. Nadie le pagó por jugar al golf. Nunca fue tan bueno con el golf. Pero el golf fue su ídolo.
Y cuando estaba ya enfermo y no podía jugar más el golf y estaba muriendo, él dijo a mi papá: mal utilicé mi vida tratando de ser un mejor golfista. Debo haber dedicado mi tiempo a Dios. Claro, fácil de decir que ya no podía jugar al golf. Sin embargo, era verdad. Él usó su vida para algo que no sirve de nada en la eternidad, en vez de hacer lo que era eterno para Dios. Eso fue mi tío, que se dedicó al golf. Esto es Pablo, que se dedicó a servir al Señor. Y él dice: terminé, y hay una corona para mí. 1 Timoteo 3:1, Pablo dijo: palabra fiel es esta: si alguien aspira o anhela el cargo de obispo o pastor, ¿qué es eso? Buena obra desea hacer. El ministerio es bueno. Ayer preguntaron y hablamos de las dificultades. Es difícil, pero es buena. Es increíble. Es una bendición. Yo no hubiera vivido ninguna otra vida. Entonces, el mundo dice que es perder tu vida. Yo diría que nadie podría tener una vida más interesante y más lindo y más lleno de bendiciones que servir al Señor. Entonces, eso es lo que dice el mundo. Dios dice que es una buena obra. Ahora, una segunda faceta sobre el uso de tu vida. El mundo te va a decir que hay un asunto económico aquí. Y el mundo dice: hay que ganar plata. Estudiar para tener una carrera donde podés ganar dinero, porque todo depende del dinero. Va a decir, inclusive muchos padres cristianos dicen: vaya a estudiar para tener un buen trabajo, ganar mucha plata y cuidar de mí cuando soy viejo. Y algunos dicen: tenés que ganar dinero para que tu futuro sea seguro, para que estés bien y podés estar tranquilo. Andar a estudiar y trabajar y ganar dinero para poder proveer bien para tu familia. Hay que proveer bien para tu familia. Entonces, muchas personas no consideran servir al Señor con su vida porque ven a personas sirviendo al Señor con su vida que tienen menos dinero, que a veces tienen que trabajar y servir, o tienen que servir y la iglesia le paga, pero no le paga bien, y observan que hay necesidad y hay cosas así, y dicen: yo no voy a hacer eso. Yo voy a servir al Señor. Y yo conozco muchos padres que desaniman a sus hijos de servir al Señor por el tema económico. Que realmente es una lástima, es increíble. Ahora, ¿qué dice Dios de eso? Bueno, Mateo 6, 19 a 21. No acumulan para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Primero Dios dice: no te engañes, no podés juntar riquezas para tener seguridad. ¿Por qué? Lo pones en el banco y el gobierno lo confisca. ¿No? Ha pasado eso. No podés ponerlo en tu colchón porque el ladrón sabe dónde está el ladrón. Yo he vivido eso. No podés invertirlo en un negocio y saber que ese negocio va a andar re bien, porque vos no sabés que lo invertís. Puedo pensar en Pacheco, donde yo viví por años. Había negocios que estaban bien ubicados y eran excelentes negocios y andaban re bien. Y después un día hicieron un puente, ese puente que está a la sombra de la iglesia del Talar. Una vez que hicieron el puente, ¿sabe lo que pasaron esos negocios que estaban cerca de las vías? Bancarrota. Simplemente el gobierno hizo un puente y ellos quedan abajo del puente y la gente no pasa por allí. Vos no podés decir: ahora tengo el negocio, tengo esto. Yo me acuerdo cuando uno de los hombres más ricos del mundo era el que alquilaba videocassettes, películas y cosas así. Y tenía lugares en el mundo entero donde alquilaba esas cosas. ¿Sabe cuántos lugares hay así hoy en día? No existen. Entonces, lo que este versículo está diciendo es: si vos pongas tu fe en cosas, tu fe está muy mal ubicado, porque esas cosas pueden desaparecer en un segundo y vos no tenés forma de guardarlos. Y después dice: en vez de eso, acumulan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, estará también tu corazón. ¿Sabe que si servís al Señor estás acumulando tesoros? Pero esos tesoros están en el cielo. Son cosas eternas. Y nadie te lo puede quitar.
Es imposible. Y van a estar por toda la eternidad. Y cuando vas terminando tu vida, decís cosas eternas, riquezas. O podés ver que Dios te utilizó como un instrumento para compartir el Evangelio y alguien aceptó a Cristo y va a estar en el cielo contigo por toda la vida. Y vos tuviste ese honor humildemente de haber sido utilizado como el instrumento para eso. O ves una iglesia que el Señor te permitió pastorear y ves a ovejas que ellos vinieron para consejos, le aconsejaste bíblicamente, tomaron buenas decisiones y han vivido vida de bendición porque vos estabas allí para ser utilizado por el Señor. Y puede dar ilustración tras ilustración tras ilustración y todas esas cosas son para siempre. Y encima de eso el Señor te puede bendecir. Yo salí de la escuela secundaria a los 18 años, ¿en qué año? En 1973, mismo año que escribieron este manifiesto que vimos ayer. ¿Quién se acuerda de ese año? 1973. Yo vivía cerca de Detroit. En mi tiempo, en mi ciudad, que no era Detroit, pero pegado, mi ciudad pequeño tenía 7 fábricas como el Ford, que está en Pacheco, 7 fábricas, así, inmensas. Todo el mundo trabajaba en la fábrica. Y la fábrica pagaba como ningún obrero ha cobrado en toda la historia. Pagaban bien. Todos mis amigos pasaron directamente a la fábrica. Salieron de la escuela secundaria, el próximo día trabajaban en la fábrica. Ganaron bien. Tenían 2 o 3 autos. Tenía su casa, tenía una casa en el norte que es más fresco y donde la gente va para vacacionar sobre un lago. Tenía un bote para el lago, tenía una casa rodante para ir viajando a ver cosas. Ganaron mucho dinero, vivieron muy bien y la fábrica le daba jubilación después de 30 años. Todos mis amigos se jubilaron a los 48 años. Yo me jubilo a este año y todos mis amigos se jubilaron hace 22 años. Están ya cansados de estar jubilados. Y mientras tanto nosotros intentamos servir al Señor. Pero ahora que llegamos a este momento, muchos de ellos, depende de cada uno, ganaron mucho dinero, pero no tienen mucho dinero. Ganaron mucho dinero y lo usaron para distintas cosas, pero no lo tienen. O quizás hicieron una mala inversión y lo perdieron. O quizás estaban enfermos y ya todo se fue para cuidarse. Algunos tienen hijos delincuentes y han invertido mucho dinero para tratar de salvar a sus hijos. Lo que estoy diciendo es que cuando uno, ¿cómo puedo decirlo? Tu énfasis en ganar dinero y cómo trataste de ahorrar dinero y juntar dinero no es un indicio de cuánto dinero tenés o de qué bendecido es, que no es simplemente dinero, porque Dios puede dar, Dios puede quitar y Dios puede bendecir. Y lo que encontramos es que Dios cuida a sus hijos, no solamente sus siervos. Dios no nos prometió riquezas, pero nos prometió suplir todas nuestras necesidades. Y yo le puedo decir, en el ministerio nosotros pasamos momentos difíciles, pero como ven, nunca morimos de hambre. Y a veces no sabíamos lo que íbamos a comer a la noche, pero el Señor lo proveyó. Y yo me acuerdo con mis hijos, especialmente cuando visitamos Estados Unidos, los jóvenes allí tenían actividades y allí las actividades son costosas. Y la gente tiene dinero y se vamos a hacer tal y tal cosa, sale una fortuna y todos van. Y mis hijos decían, papá, queremos ir a esa actividad y nosotros no pudimos pagarlo. Entonces, eso no fue malo, no tuvimos problema con eso, no tuvimos tampoco vergüenza, sino dijimos a nuestros hijos, nosotros no tenemos para pagar esa actividad, entonces vamos a hacer una cosa, si el Señor quiere que vos estés en esa actividad, Él va a proveer. Y si Dios no provee para esa actividad, es porque no era lo mejor para tu vida. Y lo que vamos a hacer ahora es orar por la provisión del Señor. Y a veces el Señor proveyó y a veces el Señor no proveyó. Y mis hijos no murieron.
Pero mis hijos aprendieron que dependemos de Dios por todas las cosas y el Señor provee por las necesidades, el Señor provee por las cosas más importantes de la vida. Y si Él no provee para algo es fácil, entonces sabemos que eso no iba a ser de beneficio para mi vida. Entonces, podemos hablar largamente aquí, pero termina este texto: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, date cuenta que si vos decís Dios tiene primer lugar en mi vida, pero voy a dedicarme a ganar dinero, Dios no tiene primer lugar en tu vida, el dinero tiene primer lugar en tu vida. 1 Timoteo 6:6-8 dice: pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar del mundo. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Elon Musk, conocen ese nombre, ¿no? El hombre más rico del mundo, y ya lo mencioné antes. Cuando él muere, va a dejar todo. Escuché una historia, creo que no fue verdad, era en negro, pero seguramente es verdad en muchos casos. Un hombre rico muere y uno se acerca y dice, ¿cuánto dejó? ¿Cuánto dejó? El otro dijo, dejó todo. No importa cuánto tenía, pero dejó todo. Entonces no vas a llevarlo contigo. Es mejor estar contento, como dice este pasaje, con piedad, con estar bien con el Señor. Filipenses 4. Filipenses 4:11, Pablo dice: no que hable porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice: yo sé vivir con mucho. Dios no está en contra de eso. Yo sé vivir con poco. Y Dios a veces nos hace eso, así dependemos más de Él. Pero Pablo no estaba molesto por eso. Y Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que no vas a faltar algo necesario. Quizás faltas algún lujo que vos querés, porque el Señor sabe que eso no es bueno para ti, pero lo necesario vas a tener. Y al final lo vamos a mirarlo, pero todo el libro de Eclesiastes habla vez tras vez, que todas esas cosas que podés acumular sin Dios son vanidad, son vacíos, no traen felicidad. Así que el mundo dice dinero, dinero, dinero. Dios dice: esté contento con lo que yo te doy, servid a mí y ponga tu tesoro en las cosas del Señor y yo voy a proveer por sus necesidades. Otro aspecto de dar su vida para el Señor. Quizás vos estás pensando: yo no voy a servir al Señor así porque yo quiero ser alguien, ¿no? Yo quiero ser presidente de la nación. O yo quiero ser un gran futbolista. O quiero ser un cantante conocido. Yo quiero que todo el mundo escuche mi nombre. Y si soy un misionero en Irak, no van a escuchar mi nombre, no van a saber quién soy yo. Y yo quiero eso. Y el mundo te dice eso, de tener ambición, de tratar de hacer algo importante, llamativo. Pero ¿qué dice Dios de eso? Bueno, Dios dice en Filipenses 2:5-8, que pueden ver allí, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y ayudándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la cruz. ¿Qué dice? Tenga esta actitud que se ve en Jesús. Él se humilló para ser un doulos, un esclavo. Él se humilló para morir en la cruz, una muerte vergonzosa, desnuda delante de la gente y muriendo como un criminal. Él hizo eso porque amaba a ti y a mí. Él hizo eso para morir por nosotros. Pero la actitud que vemos allí es que el Señor quiere que nosotros tengamos esa misma humildad. De no pasar mi vida tratando de ser un nombre para mí, sino vivir una vida tratando de glorificar el nombre de Cristo. Porque mi nombre, por tan grande que puede llegar a ser, cuando yo muero ya se quedó.
Pero cuando yo vivo mi vida para la gloria de Dios, exaltando el nombre de Cristo, todo eso va a durar para siempre. Y saben la cantidad de gente re famosa del pasado que nosotros ni hemos escuchado de ellos. Estaban re famosos en su tiempo. Hoy en día ni sabemos quién son. Juan 3:30, Juan el Bautista dice, es necesario que Cristo crezca y que yo disminuya. Bueno, eso debe ser nuestra actitud. Servimos al Señor con la intención de disminuir para que Cristo crezca. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, el mundo dice, hágate un nombre, seas importante, haga algo que el mundo no se va a olvidar. Y el Señor dice, seas humilde como fue Cristo y viví tu vida por el nombre de Cristo glorificando a Él. Otra faceta. Esto es muy común aún en las iglesias, pero es una idea de este siglo. Algunos te pueden enseñar, mire, ¿sabes cómo podés saber si estás en la voluntad de Dios o no? Si algo es la voluntad de Dios, vas a estar en paz, todo va a estar tranquilo, no va a haber ningún peligro, porque eso indica que es la voluntad de Dios. Qué lindo que es eso. Me hace reír por dos razones, por lo que he vivido y porque la Biblia dice. No hay nada en la Biblia para indicar una cosa así, pero es como el mundo cristiano lo ha agarrado, lo ha creído, pero nada que ver. Voy a hablar de esto en dos maneras, hay un montón de pasajes. El apóstol Pablo, ¿te parece que el apóstol Pablo vivió su vida en la voluntad de Dios, sí o no? Sí. ¿Y qué dijo en 2 Corintios 11? Son servidor de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos más trabajos, en muchos más cárceles, en azotes sin número, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligro de muerte. 5 veces he recibido 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche, un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajas y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez, además de tales cosas externas, sobre todo mi presión cotidiana y de la preocupación por todas las iglesias. Mira, todas esas cosas, dice, pero el más difícil todavía es las iglesias, ¿no? Pero aparentemente Pablo no estaba en la voluntad de Dios. Porque estaba en medio de la voluntad de Dios y le estaban pegando, estaban con azotes, estaba con varas, estaba en el mar, estaba con náufragos. Vivió una vida, pero de terror en cuanto a sufrimiento. Pero otra vez le pregunto, ¿estaba en la voluntad de Dios? Sí, y él decía, y terminado la carrera, daba gracias a Dios. Así que joven, y uno dice, bueno, esto no es una manera de animar a los jóvenes a entrar en el servicio del Señor, pero es la realidad que no debes medir la voluntad de Dios porque todo es tranquilo y todo es seguro. Muchas veces el Señor nos manda en el barco y Él envía la tormenta. Eso se ve en el Nuevo Testamento. La tormenta fue parte de la voluntad de Dios. Así que no ubiques la voluntad de Dios así. Y el Señor quiere enviarte a un lugar peligroso y es Dios, anda. El Señor sabe lo que está haciendo. Él va a cuidarte como Él quiere. 2 Corintios 12:10. Pablo dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Filipenses 3:8, que ya vimos, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces el mundo, y a veces el mundo cristiano aún te va a decir, la voluntad de Dios ya vas a saber cuál es, porque
no hay peligro, no hay sufrimiento, no hay dificultad. La Biblia dice todo el contrario. Entonces no lo crees. Busca la voluntad de Dios sabiendo que puede incluir muchas cosas difíciles. Ahora, lo más importante que yo les digo eso, del punto bíblico, que es el único que importa. Pero también les puedo dar testimonio que nosotros, por ejemplo, fuimos robados 14 veces, vimos armas creo que 6 veces, mi esposa fue disparado una vez, fue golpeada terriblemente en un robo una vez. Y sabe que cuando pasan esas cosas, sabe que la reacción, yo le voy a decir la reacción. El mundo alrededor en Argentina nos dijeron, ¿esto les pasó? Fue disparada, fue golpeada, fue dejado así. Y ustedes podían escapar y volver a Estados Unidos. Y los del mundo, escuchen bien, nos admiraban. Y dijeron, o están locos o están muy comprometidos, pero nos admiraban. Y los cristianos, especialmente los de Estados Unidos, dijeron, volved, salí, huye. Está la esposa de un pastor que yo amo mucho, es muy amigo mío, y era un pastor que su iglesia nos tomó para sostén, pero él me dijo, mi esposa está orando que el Espíritu Santo le guíe a salir de allí. Toda esa reacción, ¿por qué? Porque para ellos, cosas difíciles así, significaba que estábamos fuera de la voluntad de Dios. Tengo un pariente muy cercano que nos dijo indirectamente, mi Dios no me haría eso. No sé qué pasa con tu Dios, pero tenemos el mismo Dios, pero ella no sabe cómo es su Dios. Entonces, no queremos ser admirados, pero debemos entender que la voluntad de Dios puede incluir esas cosas. Ahora, ¿por qué eso nos pasó? El Señor me mandó un telegrama el otro día, dijo, mire, estoy haciendo esto, no. Pero estoy seguro de esto. El primer minuto que estoy en el cielo voy a decir, mira vos, porque el Señor hizo eso, ya lo entiendo, qué grande que es Dios. Porque una cosa sabemos, que Dios no estaba durmiendo cuando esas cosas pasaron, y Dios no se equivocó cuando esas cosas pasaron, sino era parte de la voluntad de Dios para nosotros. Y no lo aceptamos, sino lo abrazamos. Pero jóvenes, date cuenta que la voluntad de Dios puede incluir esas cosas, pero vale la pena servir al Señor. Ahora vamos al más difícil quizás, que el mundo dice que si vas a ir a un lugar donde sería posible morir, eso ya está fuera de la cuestión. Eso no podía ser de Dios. ¿Pero podía ser de Dios? Tantos creyentes han muerto por servir al Señor, tanto el primer siglo como hoy en día. Romanos 14:8 dice, pero si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Uno dice, pero ¿me estás diciendo que puedo servir al Señor y podía morir haciéndolo? Bueno, Pablo lo hizo. Jesús, siendo Dios mismo, lo hizo. Creemos que todos los apóstoles, menos Juan, lo hicieron. Y hay gente hoy en día en lugares bajo distintos gobiernos y distintas religiones que están muriendo todos los días por su fe. Filipenses 1:21, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Salmo 23 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento, y etcétera. Aunque esté en el valle de la muerte, no temeré. Yo no sé ustedes, pero siempre digo esto, es lo que creo. El día que morimos va a ser el mejor día de nuestra vida hasta ese momento. Imagínate que dejamos este cuerpo y ¿a quién vemos? La cara del Señor. Pensá en eso.
ponete allí. Qué increíble, ¿no? ¿Qué día que va a hacer eso? Y el Señor no nos manda, ¿viste?, a andar a correr y pelear en la Panamericana para que pueda ser hoy. Pero la Biblia sí nos dice que no debemos temerlo. No debemos tener miedo a la muerte. Hace 71 años, no, 69 años, realmente meses después de que yo nací, deben conocer algo de esta historia. Habían 5 misioneros jóvenes casados que estaban en Ecuador y querían ganar un tribu en la selva con el cual nadie había tenido contacto nunca. Ellos tenían un pequeño avión que podían aterrizar en el río. Y tenían algo que ellos llamaron Operación Auca, que querían ganar el tribu de los Auca. Entonces por varios días pasaron por allí, bajaron como paracaidistas regalitos, aterrizaron también y dejaron regalitos. Querían comunicar que venimos en paz, porque venían con el Evangelio. Después de unos cuantos días y después de dejar algunos regalos, el tribu también lo dejó algunos regalos. Entonces un día, el 8 de enero de 1956, ellos aterrizaron allí con la intención de hacer contacto físico con el tribu para compartirles el Evangelio. Ellos estaban armados, más bien porque estaban en la selva y querían protegerse de los animales, pero ya habían decidido, si viene peligro a nosotros de este tribu, no lo vamos a matar. Porque si nosotros morimos vamos al cielo y si matamos a ellos van al infierno. Entonces por unas circunstancias muy raras que realmente no tenían nada que ver con ellos en sí, los Aucas se acercaron ese día y mataron a los 5. Y salieron las fotos después en las noticieras del río con su avión y con los cuerpos de ellos tirados allí al lado del río. Salió en todos los diarios del mundo. 5 misioneros en Ecuador asesinados por el tribu Auca, porque fue una historia fascinante aún para el mundo inconverso. Y nosotros podemos mirar en eso y decir, qué desperdicio, ¿por qué Dios permitió eso? Ahora yo no le puedo decir todo lo que Dios tenía en mente allí, pero le puedo decir esto. En el momento que eso pasó, fondos para la obra misionera entraron de todas partes. Fondos, no importa tanto, pero es algo. Proveyó fondos para la obra misionera de una manera masiva, porque la gente quería hacer algo para ayudar. Más importante todavía, un ejército de jóvenes se presentaron para la obra misionera y dijeron al Señor, ellos los llevaste a la eternidad, pero nosotros nos ofrecemos para tomar su lugar. Y toda una generación de misioneros salieron en el mundo porque ellos murieron. Pero también otra cosa. La esposa de Jim Elliot volvió al tribu. No enojado porque mataron a su marido, sino para volver a intentar predicarles el Evangelio. Y la hermana de Nate Saint también fue. Y esas 2 mujeres volvieron a ese tribu donde su hermano y su marido murieron y llevaron el Evangelio al tribu. ¿Y sabe qué? Se convirtió todo el tribu. Uno de los hombres que mató a los hombres, a Jim Elliot, llegó a ser el pastor de la iglesia. Ellos perdonaron y los amaron y llegó a ser un testimonio para todo el mundo que ese tribu conoció a Cristo como Salvador, los mismos que habían matado a los misioneros. Yo estoy seguro que esos 5 misioneros ese día encontraron con el Señor y estaban re felices. Y no sé si es así, pero probablemente entendieron por qué el Señor permitió eso y cómo lo iba a utilizar para su gloria. Y ellos dijeron, amén, estamos de acuerdo. Y después es como que todo el mundo vio algunas de las cosas que Dios hizo por medio de su muerte. Así que jóvenes, morir en la voluntad de Dios no es la peor cosa que te puede pasar. Es mucho peor que morir en la voluntad de Dios, es mucho peor vivir fuera de la voluntad de Dios. Tengan en cuenta eso. Ahora, te estoy pintando todo el cuadro. Todo el cuadro.
Y el mundo dice, eviten. Y el Señor dice, glorifican a mí por servirme dentro de mi voluntad, y vas a pasar tu vida invirtiendo en cosas eternas que van a durar para siempre. Y aun si lo peor te puede pasar, que es la muerte, yo lo voy a usar para mi gloria, y vos vas a estar conmigo en casa por toda la eternidad. Bueno, eso es lo de ayer. Eso es lo de ayer, y mañana es el sábado, qué bacana. Ahora, voy a cambiar un poco ya, y tenemos como 10 o 15 minutos. Tenemos 10, pero voy a fingir que tengo 15. Quiero rápidamente ahora hacer exactamente lo mismo como esto, pero hablando no de asuntos, porque ustedes van a encontrar mucho más asuntos de lo que yo marqué. Necesitan aplicar estos principios. Pero déjenme tratar de hablarles de dos de los ismos de las filosofías y hacer más o menos lo mismo. Comenzamos con humanismo. Ya hemos hablado bastante de humanismo. Así que, tengo que buscar los versículos que tengo. Sí. Ahora, otra vez, el humanismo dice que el hombre es el centro de todo. Dice que el hombre es autónomo. Eso significa que vos debes hacer con tu vida lo que tú quieras, porque no tenés que rendir cuentas a nadie. El refrán de ellos sería un paráfrasis de Romanos 11:36, que diría que del hombre, por el hombre y para el hombre es todo el universo. Que el hombre haga lo que quiere. Los humanistas han dicho esto: el hombre puede lograr todo, absolutamente todo, solamente le hace falta tiempo. ¿Por qué el humanismo no logró todo? Es porque falta tiempo, pero lo va a lograr. No hay nada que puede frenar al hombre. Ahora, ¿qué dice Dios de eso? Ya lo hemos visto en Génesis. El hombre es creado por Dios. También nos dice que no todo puede girar alrededor del hombre, porque el hombre es pecador. Romanos capítulo 3. No hay bueno ni aun uno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Salmo 8 dice: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. No el nombre del hombre. Así que nosotros, el mundo nos va a decir con el humanismo que el hombre es glorioso y debemos buscar nuestra propia gloria. Eso es como realizarnos. Pero la Biblia dice que Dios es digno de gloria. Su nombre es glorioso. La creación le glorifica. Y Él honró a los hombres, pero ellos, porque cuando ellos reflejan la gloria de Dios, y Él dio al hombre su humanidad, como vimos anoche, el señorío sobre los animales, pero todo eso fue delegado por Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta humanismo? Estoy siendo rápido y siendo muy preciso aquí. Se ve en la idea que Satanás ofreció a Eva: serás como Dios, serás como Dios. Y eso es lo que el hombre quiere, ser como Dios. Ahora voy a hablar de dos épocas que son muy importantes en esto, y no sé cuántos saben de estas épocas. Así que voy a tratar de que no importa si sabes o no, pero podés investigar, o cuando salen en la escuela ya van a saber. Hay un tiempo en la historia que se llama el Renacimiento. Fue en los años 1500. Fue Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, un montón de personas así. O también las tortugas ninja, que todos tienen nombre de hombre del Renacimiento. El Renacimiento fue un tiempo en el cual el mundo occidental trató de volver a los griegos en los primeros siglos, buscando la gloria de los griegos. Tenemos cosas como la estatua del David, ustedes lo han visto, de Miguel Ángel. Ahora, dos cosas sobre eso. El Renacimiento, que produjo muchas obras de arte muy importantes y también avanzaba la civilización en algunas cosas, pero la filosofía del Renacimiento fue exaltar al hombre y sus habilidades, enfatizando la dignidad y habilidad del hombre y considerando el hombre como el centro de todo. Así que la filosofía atrás del Renacimiento fue humanista. El David que ustedes han visto, y es interesante que se llama el David, y tú probablemente crees que es el rey David. No es el rey David. Dio el nombre David, pero no es el rey David. Primero, perdón que lo digo así, pero si fuera el rey David en la estatua, estaría circuncidado. Y el David de Miguel Ángel no es circuncidado. Así que el David de la Biblia no puede ser.
¿Qué es esa gran estatua del hombre ideal y con manos como 3 veces el tamaño que deben tener? Es una expresión del renacimiento, de que el hombre es el centro de todas las cosas y que el hombre puede lograr cualquier cosa. Después tenemos otra época, un tiempo atrás, que se llama la Ilustración. En esa época podemos llamar el Renacimiento la edad del humanismo, y la Ilustración podemos llamar la edad de la razón, porque muchos líderes de la Ilustración como Voltaire y Descartes declaraban que si acaso había existido un Dios que creó el mundo, ya no tenía más contacto con el mundo. Y ellos dijeron que se debe descubrir la verdad por tu propia cuenta, porque no hay nada fuera del hombre que le va a dar verdad. Y dijo que el hombre debe entender de sus propios poderes de razonamiento para poder entender cosas. Y dijeron que las normas de lo bueno y de lo malo, la moralidad, no se basan en la naturaleza o en el carácter de Dios, sino era producto de razonamiento humano. Entonces el rey de la Ilustración es el cerebro. Razonamiento sin Dios. Ahora rápidamente, ¿qué dice Dios de eso? Ya vimos, así que voy a ir rápido porque no tengo más tiempo tampoco. Pero sabemos que Dios contradice eso. No es el humanismo, el hombre es creado y Dios es el centro del universo. Sabemos que no es el cerebro porque el intelecto del hombre fue dañado en la caída, y si nosotros buscamos bien y mal solamente de nuestro pensamiento sin la revelación de Dios, no podemos. Y todas esas ideas que dependen de mi razonamiento en la Ilustración nos lleva hoy a que no hay verdad, es relativo. Otra expresión de humanismo es el darwinismo. Darwin dijo que lo que Darwin proveyó para el humanismo es una alternativa a un Dios creador. Evolución mal explica, pero para el mundo explica el universo sin un Dios. Y eso es lo que el mundo quiere. El manifiesto humanista, como ya vimos, dijo: no hay evidencia suficiente para creer que hay un ser sobrenatural. La manifestación de la psicología. Otra vez Darwin dijo que nosotros somos descendientes de animales. Darwin dijo que no hay un Dios. Darwin dijo que somos animales más complejos. Y Darwin dijo que nosotros estamos porque somos los más aptos. Ahora Freud, que es considerado el padre de la psicología, creyó todo lo que dijo Darwin. Y Freud tomaba eso para tratar psicológicamente a nosotros como animales, tratando de como manejar nuestros impulsos animales, manejando nuestros instintos que venían de la evolución. Esos mismos instintos que nos hizo los más aptos son los instintos que hoy tenemos que manejar para seguir siendo los más aptos. Y por eso al final con la psicología, como hizo Hitler, si matar al otro te hace el más apto, eso es el mayor valor. Porque el valor más importante que tenemos en un sistema evolucionario es que nuestra especie sobrevive siendo el más apto. Entonces cuando Hitler quería matar no solamente a los judíos, pero a los discapacitados, escucha bien y no me tomes fuera de contexto. Si la evolución y lo de Freud y lo de otros era verdad, el valor máximo es ser los más aptos. Entonces en ese contexto y solo en ese contexto, matar a los discapacitados sería lo más sabio. No dejarlo reproducirse, porque entonces debilitamos la raza y quizás otro mono sube y sea más apto que nosotros. ¿Entienden eso? Es peligroso dejarlo salir de la boca, pero es verdad. Después tenemos otro psicólogo que si estudias vas a ver el nombre de uno que se llama Skinner. Y Skinner es el que enseñó lo que yo dije en algunos de los días, que nosotros somos un producto de nuestro medio ambiente. Y como producto de nuestro medio ambiente, entonces somos víctimas y no podemos ser responsables por las cosas que nosotros hacemos.
Ahora, ¿qué dice Dios de todo eso? Bueno, ya estamos mirando y no tengo tiempo para desarrollarlo como quiero, pero sabemos que no somos producto de evolución, somos creados por Dios. Sabemos que los hombres creen estas cosas porque conocen a Dios, pero creyeron la mentira, porque quieren que seamos animales y así no tenemos que rendir cuentas a nadie. Uno más rápidamente, y realmente me siento mal porque tengo acá una lista de como 30 versículos para marcar la parte bíblica. Es un error que no lo estoy haciendo, pero quiero mencionar el otro y quiero que vean estas dos cosas. El otro que quiero mencionar es el materialismo. Materialismo rápidamente, la doctrina de que, o la filosofía de que el único que tiene valor son cosas. Los más altos valores y objetivos quedan en el bienestar material y en el progreso material. Es una preocupación con un énfasis en lo material en vez del espiritual. El filósofo cristiano Francis Schaeffer dijo, en la búsqueda de afluencia. Él dijo cosas, cosas, cosas y más cosas. Vivimos en ese mundo. Tiene también distintas manifestaciones. Tiene la idea de que si tengo más cosas, tengo más valor. Si tengo más cosas, voy a vivir mejor. Si tengo más cosas, soy feliz. Vivimos en un mundo entonces de capitalismo, y yo creo en el capitalismo mejor que otros sistemas, pero no importa eso, porque la Biblia no define exactamente eso. Pero el capitalismo hace una cosa: trata de convencer a nosotros que hay necesidades falsas. Si no tengo la última moda, no puedo vivir. Si no tengo un 0 kilómetro, no puedo vivir. Si no tengo auriculares que ando con la máquina que tengo, ¿no? Que ya son, viste, a veces hay auriculares ahora que salen como $1,000, ¿no? Pero tengo que tener eso porque si no, me muero. Tengo que tener ese nuevo detergente que deja mi ropa más blanco que el mismo detergente hace el año pasado, ¿no? ¿Ves que sí? Mejor y mejorado. Nuevo y mejorado. Tengo que tener el nuevo PlayStation. ¿O qué eso es? ¿PlayStation todavía? Voy a esto. Tengo que tener el iPhone número ¿cuál? 14, 15, 17. Mira, perdí varias generaciones. ¿Alguien quiere esto? Te lo regalo porque no, estoy en chiste, perdón. Yo ya me manejo con número 1, creo, porque solo sé usar el teléfono y prender la luz de la linterna. Pero el mundo nos convence de que tenemos que tener, ¿no?, esas zapatillas antes que usaba Michael Jordan y que salían una fortuna, pero todos tienen que hacerlo. Hasta que algunos mataron al otro para sacar sus zapatillas. Eso es el mundo en el cual vivimos. Y eso afecta tu manera de tomar decisiones. Y ya estamos hablando de eso hoy. Porque entonces, escuchen bien esta parte. Vos decís, ¿qué voy a estudiar? Y la respuesta es, voy a estudiar lo que va a producir dinero. Entonces busco mi carrera por una razón. Quiero ganar dinero. Después salgo de eso y voy a trabajar. ¿Qué trabajo voy a agarrar? Voy a agarrar el trabajo que me ofrece más dinero o más posibilidad de ascensos para ganar más dinero. ¿Qué va a ser el valor en mi vida? Voy a amar el dinero y voy a dedicarme a mi progreso económico. Y con todas esas cosas, estoy dependiendo de mí mismo y no estoy dependiendo de Dios. Ahora, otra vez, tantos versículos aquí. Ustedes, le dejo la tarea de hacer lo que le estoy enseñando a hacer, a buscar los versículos. Quizás les mando después, podemos mandar los versículos que estoy saltando para que los tengan y puedan hacer su propio estudio. Pero déjame ilustrarlo así. Cuando yo pienso qué va a ser mi carrera, mi primera pregunta debe ser, estudiando qué carrera puedo glorificar a Dios. Obviamente necesito ganar una vida porque tengo que proveerme, eso es parte de glorificar a Dios. Pero mi idea no es qué puedo estudiar para ganar más dinero, sino qué puedo estudiar para glorificar a Dios.
Entonces, para cada uno eso puede variar, pero eso debe ser mi pregunta. Y me meto a estudiar algo que me permite proveer para mi familia, pero quizás también me permite tomar las mismas habilidades que aprendo en esta carrera para servir en la iglesia, para servir al Señor. O quizás me permite ascender a un lugar donde tengo muchas oportunidades de compartir el Evangelio con personas que normalmente no lo escuchan. Puede hacer un montón de cosas. Pero estoy hablando de mi enfoque, mi mentalidad. Mi mentalidad no es en qué carrera puedo ganar más y tener más. En qué carrera puedo glorificar a Dios. Después me ofrecen un trabajo. Quizás ya tenés un trabajo, estás cerca de tu iglesia, estás sirviendo en la iglesia, estás trabajando, estás bien. Pero te ofrecen un trabajo muy lejos. Y puede hacer una de dos cosas que he visto en mi vida. Decir, me paguen más en eso, así que lo agarro, voy. Después cuando llego me doy cuenta que no hay ninguna iglesia ni alcanzable alrededor. Y digo, ¿ahora qué hago? No tengo a dónde ir, no tengo a dónde llevar mi familia. Hay otras personas que averiguan y miren, ¿hay una iglesia alrededor? No hay. Bueno, no hay, pero ¿viste cuánto me van a pagar? Entonces se muda igual. En mi opinión, pero aplicando la idea de poner a Dios en primer lugar y no el materialismo, si te ofrecen una oferta así, tenés que preguntarte, ¿cambiar de trabajo puede ser para la gloria de Dios? Pregunta número 1. Y si es un ascenso, más dinero, pero es un lugar donde no vas a poder estar en una iglesia, no vas a poder servir al Señor, o por allí aún en el trabajo sabes que tenés que comprometerte con principios que no son bíblicos, y decís, me pagan un montón, pero no, eso no glorifica a Dios. Y todos tus amigos del mundo van a decir, pero qué salame que sos, ¿viste? Te pagaban el doble, ibas a poder vivir como nadie ha vivido. Y vos tenés que decir, sí, pero allí no puedo servir al Señor. Y poder servir al Señor comparado a algo más dinero es fácil. Así que tengo que terminar, porque también dije que iba a ser así. Pero todas estas filosofías que te afectan, y podemos hablar de humanismo, materialismo, hedonismo, todos los ismos que he mencionado hoy, tienen su filosofía y esas filosofías te afectan, pero nosotros tenemos que, igual como los asuntos que hablamos, mirar en la filosofía que te enseñan en la escuela, te enseñan en la cultura, te enseñan por todas partes, y decir cuáles son los valores de esta filosofía, ¿qué es lo que dice Dios? Yo no puedo ser humanista, porque Dios es el centro del universo y yo soy su creación. Yo no puedo ser materialista, porque la Biblia me dice que amar el dinero es el fuente de toda, ¿cómo dice en español? De toda maldad. Es tener un ídolo. No puedo amar el dinero, tengo que amar al Señor. Confiar que Él provee, Él prometió proveer, etcétera. Tengo tantas cosas más para decir en esta hora, pero alguien me va a acusar de predicar 2 horas y eso no quiero que pase. Así que esta noche estoy muy animado por lo que vamos a ver para terminar, así que por favor que vuelvan y termino esta parte diciendo, espero que puedan entender lo que hemos hecho ayer y hoy, porque hemos exhortado que decidan pensar bíblicamente. Y espero que han aceptado esa exhortación y han decidido obedecer al Señor. Pero lo que quería hacer en estas 2 mañanas es ayudarle a saber todos los días de tu vida cómo hacerlo. Y para hacerlo tenés que identificar lo que es pecaminoso en lo que se está ofreciendo, escudriñar las Escrituras para verle qué dice Dios con respeto. Y después, aunque el mundo de hoy te va a estar escandalizado, hacer lo que Dios dice. Eso es pensar bíblicamente. Y si haces así, vas a tener la mejor vida, vas a glorificar a Dios con tu vida y vas a hacer cosas eternas con toda tu vida. Eso es lo que el Señor quiere. Oremos. Señor, te damos gracias que tú nos has dado la verdad absoluta. Que podemos hablar de filosofía tras filosofía tras filosofía, idea tras idea de este siglo. Todos ellos reconocen que no tienen una verdad absoluta, sino ellos creen que tienen una verdad relativa. Y que ellos son muy sabios dentro de esa relatividad para salir con el mejor plan.
Pero Señor, te damos gracias que nosotros no estamos en esa arena movediza. Nosotros tenemos la verdad absoluta en nuestras manos, la verdad que define todas las otras cosas. Así que pido, Señor, por estos jóvenes, que primero respondan a las exhortaciones de tu palabra en esta semana, a decidir que quieren y están decididos vivir sus vidas, renovando sus mentes y pensando bíblicamente. Y después, Señor, pido que le des sabiduría y habilidad y compromiso para hacer en cada aspecto de su vida lo que hemos hecho en estas últimas 2 horas a la mañana. A identificar y después escudriñar las Escrituras y a aplicar la Escritura a lo que dice este mundo y obedecer lo que tu palabra dice. Pedimos tu bendición en el resto de este campamento. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.